Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Leidet, soy veterinario y ayudante de la Cátedra de Fisiología Animal y en la presentación de hoy vamos a estar hablando de fisiología de la audición en animales. Para introducir este tema, primero vamos a definir un poco lo que es el sonido y cuáles son sus características. El sonido puede definirse como una vibración. Precisamos un cuerpo vibrante que produzca ondas sonoras que puedan propagarse o transmitirse a través de un medio. Estas ondas sonoras se grafican, como vemos en las dos imágenes en pantalla, y poseen algunas características. La primera de ellas es la frecuencia de una onda sonora. Esta va a estar determinada por la cantidad de ondulaciones por unidad de tiempo que tenga esa onda sonora. En la imagen de la derecha vemos que el sonido A tiene la misma frecuencia que el sonido B, porque las ondulaciones por unidad de tiempo son las mismas. Pero el sonido B posee una característica distinta, que es la altura o amplitud de la onda. En este caso va a ser el doble que la del sonido A. En cuanto al sonido C, la frecuencia es el doble de la del sonido A y B, pero la amplitud es la misma que la del sonido A. La frecuencia se va a medir en hercios. Un hercio es un ciclo por segundo, perdón, y la altura de la onda o la amplitud de la onda se va a medir en decibeles. Tenemos también la característica de longitud de onda, la cual se va a definir por la distancia que hay entre pico y pico de dos ondas subsiguientes. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para caracterizar a cada sonido. En lo que respecta a la amplitud, medida en decibeles, como dijimos recién, una amplitud baja va a determinar un sonido débil en cuanto a su volumen, y una amplitud alta determina un sonido más fuerte. En lo que son los sonidos audibles por el ser humano, tenemos un rango que va desde los 0 decibeles hasta los 120. Por abajo de los 0 decibeles no es posible que lo escuchemos, y ya llegando a los 120, 130 decibeles, encontramos lo que se denomina umbral del dolor. Este umbral del dolor, en animales, cabe destacar, puede ser menor. Por lo tanto, tal vez a decibeles menores ya un animal no humano sufra dolor, y más allá de ese umbral pueda sufrir un daño a las estructuras auditivas. Por otro lado, vamos a tener lo que es el rango de audición, que está determinado por la frecuencia de ese sonido. Habíamos dicho que se medía en hercios. En lo que es el rango humano, iremos desde 20 a 20.000 hercios, y esto determina la característica del tono de ese sonido. Menor frecuencia, menores hercios, un sonido más grave; llegando a rangos intermedios, un sonido medio; y frecuencias más elevadas, sonidos agudos. Más allá de los 20.000 hercios, estamos hablando de ultrasonidos, es decir, tampoco audibles por el oído humano; y por debajo de 20 hercios, estamos hablando de infrasonidos. Por supuesto, algunas especies sí pueden escuchar este tipo de sonidos, lo veremos en la siguiente diapositiva. Y en este caso, en el cuadro, vamos a hablar un poco de lo que es la velocidad de propagación del sonido dependiendo del medio en el que estemos hablando. A una presión atmosférica de 1 atmósfera y 25 grados tenemos una propagación, una velocidad de propagación del sonido en el aire de 343 metros por segundo. Esto aumentará con la temperatura y con la altitud, y fijémonos que en lo que es el agua y distintos metales o medios sólidos, la velocidad de propagación es mayor. ¿Por qué? Porque esto depende de la densidad del medio, de la cantidad de partículas. Esto nos deja que pensar entonces, porque en el vacío no hay propagación del sonido, la velocidad es de 0 metros por segundo, porque al contrario de lo que son ondas electromagnéticas como las de la luz o la de la radiación, el sonido es una transferencia de energía, pero no de moléculas. Entonces precisamos un medio molecular para que éste se pueda propagar. Por ejemplo, una explosión en el espacio sideral no puede ser transferido ni propagado por el medio, y tampoco escuchado en ese mismo medio. Entonces habíamos hablado de los rangos de audición. El rango humano dijimos de 20 hercios a 20 kilohercios. Fíjense las distintas especies cómo varía mucho este rango de audición, donde algunos
Ultrasonidos pueden ser escuchados por ballenas y delfines, murciélagos y otras especies, y unos infrasonidos por algunos peces. Aquí a la derecha pongo la imagen de lo que es un silbato para perros. Este silbato, cuando es soplado, permite generar ultrasonidos que rondan dentro de los 24 o 54 kHz, es decir, algo no audible por el oído humano, pero hay que tener cuidado con este tipo de silbato porque como no podemos escuchar este sonido, no sabemos qué decibeles estamos alcanzando al utilizarlo y, como habíamos dicho antes, el umbral del dolor de tal vez nuestros animales de compañía, como puede ser el perro o el gato. El perro tiene un rango de audición que llega hasta los 45 kHz, el gato un poco más, 64 kHz, puede llegar a generar algún tipo de dolor o sufrimiento en el animal que lo escucha. Bien, una vez definido el sonido y sus características, haremos un breve recordatorio anatómico del oído. Este se va a dividir en oído externo, medio e interno. En el oído externo poseemos un pabellón auditivo, un conducto auditivo externo y una membrana timpánica que va a separar al oído externo del medio. En algunas especies, como en el perro, el conducto auditivo externo posee dos porciones, una que es primero vertical y luego otra horizontal, culminando en la membrana timpánica. Y el oído medio es una cavidad llena de aire en el hueso temporal. Este contiene a los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y también a la trompa de Eustaquio, que va a ser la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Esta estructura suele estar cerrada y se abre únicamente en situaciones especiales como un bostezo o la deglución para equiparar presiones a ambos lados de esta comunicación. Luego, la ventana oval y la ventana redonda limitarán el oído medio del oído interno, en el cual poseemos los canales semicirculares, están relacionados con el sentido del equilibrio, el cual no será tratado en esta presentación, y tenemos también la cóclea, con lo que serían los receptores auditivos, que más adelante definiremos y nos explayaremos sobre los mismos. También existen algunos músculos estriados importantes. Uno es un músculo que irá hacia el martillo y otro es el estapedio, que se une al estribo. Ambos músculos lo que hacen al contraerse es disminuir la transferencia de las vibraciones desde la membrana timpánica hacia la ventana oval. Esto está relacionado con un reflejo protector, que puede llamarse reflejo de atenuación o reflejo timpánico, el cual se desencadena justamente para, ante sonidos con intensidades muy severas, proteger a los receptores auditivos ubicados en la cóclea, que son muy frágiles. Como este reflejo tiene una velocidad de acción de unos 40 a 160 metros por segundo, muchas veces hay algunos sonidos con decibeles muy elevados que se transmiten a mucha velocidad, como por ejemplo al disparo de un arma de fuego, y este reflejo no llegará a proteger los receptores auditivos en ese caso. Ahora, hablando más particularmente de lo que serían las estructuras en el oído interno, vamos a poder reconocer que el estribo, al impactar en la membrana oval, se comunicará con la escala vestibular o la rampa vestibular. La misma contiene dentro un líquido llamado perilinfa, con características muy similares al plasma, y por el otro lado la ventana redonda se comunica con la escala o rampa timpánica. También contiene perilinfa. Ambas dos escalas o rampas se comunican a través de un orificio en el ápice o vértice de la cóclea, denominado helicotrema, y esta comunicación, y como pueden ver en las flechas, la dirección que tiene la perilinfa, es importante porque las vibraciones y la presión que está ejerciendo el estribo en las vibraciones de la membrana oval, que van a ser transmitidas hacia la perilinfa, necesitan de alguna forma ser luego dispersadas
por la ventana redonda hacia el oído medio. Entonces, cuando la ventana oval presiona a la perilinfa en la escala vestibular, la ventana redonda disipa esa presión hacia el oído medio. Funcionan ambas dos a la vez, si no, no habría transmisión posible. En este caso tengan en cuenta que la cóclea se encuentra diagramada de forma estirada, digamos, alargada, para que sea más sencillo el entendimiento. Nos está faltando una escala o rampa más, que se llama escala media, que veremos en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo importante de todas estas estructuras del oído? Vamos a tener la transmisión del sonido desde lo que es un medio aéreo, luego un medio sólido, para pasar a la perilinfa, que es un medio líquido. Si la transmisión sonora tuviese que ser desde el aire, directo hacia la perilinfa, hacia el agua, lo que es la interfaz aire-agua genera una pérdida del sonido de casi un 90%, porque las impedancias acústicas de ambos medios son muy distintas. La impedancia acústica se define como lo que es la resistencia que tiene ese medio para transmitir el sonido. En el caso del agua es mucho mayor que la del aire, por lo tanto, el oído medio, con los huesecillos y sus membranas en los vértices, funciona como un verdadero transformador de lo que son las presiones entre el aire y el agua, y así equipara las impedancias acústicas de ambos medios, permitiendo entonces que no se pierda transmisión sonora justamente entre ambas estructuras. Otra forma más que existe para la transmisión del sonido en el oído es la de conducción a través de el hueso temporal directamente. Necesitamos que el cuerpo vibrante haga contacto directo con el hueso temporal, si no, no tiene mucha importancia esta forma de transmisión. Es el caso de el diapasón. Yo tengo uno acá, coloqué el mismo en la diapositiva. Esto funciona golpeando las ramas del mismo y colocando el diapasón en el hueso temporal, y ahí puede escucharse las ondas sonoras que el cuerpo vibratorio transmite. Esta forma de transmisión sonora es la misma que sucede cuando escuchamos nuestra propia voz, y es por eso que no podemos reconocerla bien en una grabación. Dejo en esta diapositiva lo que sería un gráfico ahora sí correcto con la forma de la cóclea, con su típica forma de caracol o laberinto, donde podemos evidenciar ambas rampas. Sería en esta dirección la que recorre la rampa, la perilinfa, en lo que sería la rampa vestibular, siguiendo esta dirección, y luego, una vez comunicado con el licotrema, vemos en la rampa timpánica la perilinfa siguiendo esta dirección. Si realizamos un corte transversal, en este caso podemos ver cómo aparece la tercera rampa de la que habíamos hablado, que sería la rampa media conteniendo endolinfa en su interior. Este es un dibujo un poco más simplificado, más didáctico, donde volvemos a ver un corte transversal y se evidencian ambas estructuras, la que sería la escala dorsal, sería la rampa vestibular, y la que está por debajo, lo que sería la rampa timpánica. Y en el medio, la rampa media con esta estructura muy característica del oído interno que ahora estudiaremos. El órgano de Corti va a ser la estructura importante dentro de lo que es la escala media. Recordemos que esta escala posee un líquido distinto a las de las demás escalas, que se denominaba endolinfa. La escala media está dividida de la escala vestibular por la membrana de Reissner, y gracias a la membrana basilar se separa también de la escala timpánica. El órgano de Corti posee algunas estructuras importantes, como lo es la membrana tectorial, una membrana que es móvil, pero es un poco más firme que la membrana basilar. Y también existen células ciliadas, que se pueden diferenciar en células ciliadas
externas e internas. Estas células ciliadas van a estar inervadas por fibras nerviosas que luego van a converger en lo que sería la rama auditiva, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Teniendo en cuenta estas estructuras, nosotros ya sabemos que gracias a todas las estructuras del oído, logramos que la ventana oval vibre con la misma frecuencia y amplitud que el sonido original. Entonces esta onda sonora, esta onda vibratoria se transmite hacia la perilinfa y genera un movimiento en el órgano de Corti, un movimiento en la membrana basilar, en todo el órgano en realidad, pero de forma relativa más en la membrana basilar que la membrana tectorial. Entonces permite el acercamiento de las células ciliadas hacia la membrana tectorial. Cuando esta membrana basilar empuje el órgano de Corti hacia arriba, se producirá una despolarización de las células ciliadas, y cuando vaya hacia abajo, sucederá lo contrario, una hiperpolarización. Estas modificaciones ondulatorias eléctricas generan lo que es un potencial receptor. Muchos potenciales receptores de varias células ciliadas terminan conformando lo que se denomina como potencial microfónico coclear. Este potencial microfónico coclear presenta las características de un potencial local, entonces con la misma frecuencia y amplitud que el sonido original. Esto es un buen resumen para entender cómo logramos transmitir el sonido, una onda sonora vibratoria, hasta codificarlo en lo que sería entonces un potencial eléctrico que luego será transmitido hacia el sistema nervioso central. Algunos detalles son que la inervación de las células ciliadas va en un 90%, 95% a lo que serían las células ciliadas internas. Estas tienen fibras aferentes, y el otro 5% restante irá hacia las células ciliadas externas con fibras más eferentes. Acá se ve graficado de forma más sencilla y más esquemática lo que es el movimiento de la membrana basilar hacia arriba, hacia la membrana tectorial, y aquí lo mismo en un gráfico de García Sacristán. Yendo todavía más al detalle a nivel celular de cómo es que se genera este potencial, tenemos acá graficado lo que serían los estereocilios de las células ciliadas, y veamos cómo en este cambio conformacional que sufren con el ascenso de la membrana basilar, mediante una especie de resortes, se abrirán canales que permiten el ingreso de iones con carga positiva, y así despolarizar la célula cuando ascienda la membrana basilar. Sucederá lo contrario cuando descienda. ¿Por qué es tan sencillo que se genere este cambio de potencial? Las diferencias iónicas entre la endolinfa y la perilinfa, por ejemplo, son de más 80 milivolts de la endolinfa con respecto a la perilinfa. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo la perilinfa tiene concentraciones de iones muy parecidas al plasma, que era lo que decíamos antes. En el caso de la endolinfa tenemos una gran cantidad de potasio, lo que me sirve para definir que esta membrana, fíjense, como un estereocilio, la membrana de un estereocilio está limitando dos espacios con una diferencia de voltaje de 150. Entonces, cuando estos canales vayan a abrirse, la entrada de cargas positivas va a ser muy rápida, y por eso es que el potencial va a despegar. La estría vascular, que es esta estructura en la rampa media o escala media, es importante, como ven, con estas flechitas punteadas, para lo que es la recirculación del potasio desde las células ciliadas, una vez que a través de su estereocilio ingresaron las cargas positivas, para volver a hacer recircular el potasio.
Sabemos entonces que se va a generar desde el órgano de Corti un potencial microfónico coclear que será conducido a través de la rama coclear del nervio vestibulococlear hacia el sistema nervioso central. Alcanza entonces los núcleos cocleares, dorsales y ventrales, los cuales tienen fibras que decusan hacia el lado contralateral del cerebro. De hecho, son muchas más las fibras que decusan que las que se mantienen en el cerebro ipsilateral. Continúan su camino hacia el tubérculo cuadrigémino superior, luego el cuerpo geniculado interno y finalmente lo que es la corteza auditiva. Así como tenemos esta vía compleja ascendente, existe una vía homóloga, igual en tamaño y complejidad, que desciende desde la corteza hacia finalmente el órgano de Corti. Esta vía tiene características inhibitorias y va a ser clave para lo que es la determinación de la ubicación del sonido o para prestar atención a sonidos que sean más importantes de escuchar que otros. Además, por ejemplo, si yo tengo la ubicación del sonido desde la derecha de mi cuerpo, llega hacia el oído derecho con más intensidad y antes que el oído izquierdo. Entonces, eso tiene que poder discernirse para poder ubicar dónde está la fuente sonora. Funciona mucho más lo que es la llegada más temprana que el sonido, que la diferencia de intensidad, pero ambas dos tienen que ver con ello. Ya sabemos entonces cómo se transmite el sonido, cómo este luego se codifica hasta llegar al sistema nervioso central y finalmente dentro de este sistema a la corteza auditiva. ¿Cómo hace entonces nuestro organismo, el organismo de los animales que estudiamos, para diferenciar entre distintos sonidos, entre los distintos tonos de ese sonido, entre las distintas frecuencias? Existe este concepto denominado organización tonotópica, donde gracias a las distintas propiedades mecánicas de la membrana basilar a lo largo de toda su extensión en la cóclea, cada frecuencia determinada va a hacer vibrar a esa membrana basilar con un desplazamiento máximo, es decir, por lo tanto, con una estimulación máxima en una zona determinada de esa cóclea. Tanto es así que los ultrasonidos, las frecuencias más altas, los tonos más agudos, hacen vibrar de forma máxima a la membrana basilar, más cercanas a la base, más cercanas a la ventana oval, en esa zona más cercana, y las frecuencias más graves, o sea, más bajas, los infrasonidos, hacen vibrar, perdón, en su mayor amplitud a la membrana basilar, más cercanas al ápice, al helicotrema en la cóclea. Entonces cada tono, cada frecuencia tiene una zona de máxima estimulación en un punto determinado de la cóclea. Nosotros sabemos entonces que toda la extensión de la membrana basilar está conformada o tiene encima a las células ciliadas. Y estas células a su vez están inervadas por fibras específicas del nervio coclear. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir lo que dice abajo, que cada fibra nerviosa coclear presenta una frecuencia característica para la cual su respuesta es máxima. Esa respuesta disminuye mucho con frecuencias aledañas, o sea, frecuencias que no son su frecuencia característica. Entonces, en conclusión, entendemos que cada tono sonoro hace que una zona o un sitio determinado de la membrana basilar vibre lo suficiente para producir un potencial microfónico coclear y por consiguiente el potencial de acción que a éste le sigue. Esto nos sirve muchísimo para poder localizar los sonidos, para poder ubicar los distintos tonos sonoros en el espacio y sobre todo a algunas especies que tienen algo llamado ecolocalización.
Son especies que pueden emitir ultrasonidos para orientarse y localizar espacialmente obstáculos o presas al poder codificar la reflexión de ese sonido. Especies como el murciélago, que tiene un desarrollo superior del pabellón auricular y también de los huesecillos, a ultrasonidos mayores, a frecuencias mayores, pueden determinar aún objetos más pequeños en el espacio. Esta característica también la tienen algunas especies marinas, como los delfines y las ballenas, y lo que les permite a estas especies es vivir en un ambiente oscuro o tener una vida nocturna, como es en el caso del murciélago, teniendo en cuenta lo que hablábamos de la organización tonotópica y todo lo que tiene que ver con las vías ascendentes y descendentes en el sistema nervioso central. Bueno, esto fue todo. Acá tienen la bibliografía recomendada sobre todo lo que es el García Sacristán, la última edición, y el Ganon. La bibliografía que aparece más abajo es alguna que utilicé para la presentación. Así que agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.